el tema de flexión simple. Ya hemos visto hasta la fecha presente los conceptos y las bases fundamentales del método de los estados límites últimos. Hemos visto sus hipótesis simplificativas, hemos visto los planos de rotura, exactamente, los dominios de las deformaciones y bueno, sobre esa base continuamos pues desarrollando la materia y hoy vamos a ver el tema, como dije hace un momento, de flexión simple. En flexión simple, la solicitación actuante es un momento flector. Y bueno, pues en vigas de hormigón armado, en aquellos elementos estructurales de carácter lineal denominados vigas, son donde se presenta la solicitación de flexión simple. Entonces, pues les hago recuerdo que estamos viendo el método de los estados límites últimos, también denominado método por resistencia, ya que para la aplicación de este método se requiere conocer la resistencia máxima del hormigón y la resistencia máxima del acero. Y cuando un elemento estructural entra en colapso o llega al colapso, entonces se dice que dicho elemento ha llegado a un estado límite último por agotamiento resistente. Desde luego, las estructuras que nosotros proyectamos, calculamos y construimos jamás deben llegar al estado límite último por agotamiento resistente. Bueno, los seres humanos no somos perfectos y en tal sentido, pues lamentablemente, se dan situaciones donde debido a diversos factores y generalmente factores humanos, las estructuras entran en colapso. Y por lo general, cuando entran en colapso, se producen pérdidas de vidas humanas y no hace mucho, en México, hace unas 3 semanas atrás, un puente pues se vino para abajo, si no me equivoco murieron 20 personas y bueno, son situaciones que pues las tenemos que conocer porque eso nos ayuda a estar conscientes de que elaborar un proyecto de cálculo estructural es una gran responsabilidad, ¿no? Y bueno, vamos para adelante. Como dije hace un momento,
Los elementos estructurales que fundamentalmente están sometidos a flexión simple son las vigas de hormigón armado. Ahí les muestro una imagen de una viga de hormigón armado empotrada en su extremo izquierdo, libre en el extremo derecho. En el extremo derecho se observan las armaduras, las barras de acero que lleva esta viga de hormigón armado. Disculpe, La ingeniero. información que necesito. Está presentando su pantalla. ¿Cómo dice? Disculpe. No se está ¿No se viendo ve la su- imagen? No. ¿Se ve normal? Sí se ve. ¿No se ve? Disculpe, entonces debe ser mi internet, no lo logro ver. Ay, caramba. A ver, vamos a ver. Se ve, ingeniero. Debe ser el compañero de estar mal su internet. Se ve normal, ingeniero. El mío no se ve tampoco. Alguien compartió pantalla y después... El mío tampoco se ve, ingeniero. El mío tampoco se ve. Tienes que fijarlo a tu pantalla nada más. Bueno, la mayoría parece. Ahí está una viga, una imagen de una viga de hormigón armado. Pero vamos a hacer lo siguiente, por si acaso. Aprovechando la interrupción. Pues bien, para el análisis y diseño de este tipo de elementos estructurales, necesitamos información. La información básica en estos casos es, por ejemplo, el ancho de la sección transversal, que lo identificamos con la letra B, la altura total, H, desde luego también las armaduras, ahí se ven las armaduras, que están en la parte superior y en la parte inferior de la sección transversal. Necesitamos también conocer estas dos distancias, la altura útil o altura eficaz y el recubrimiento mecánico de la armadura que está en el borde inferior. A continuación voy a describir con más detalle esta situación. Bien, si nosotros a una viga de hormigón armado le aplicamos un momento, y en este caso el momento que se va a aplicar es en el extremo que está libre. Ahí está, estoy mostrando el eje de simetría de la sección transversal y el eje longitudinal baricéntrico de la viga. Entonces, ¿qué sucede cuando a la viga le aplicamos un momento? En este caso ha de ser el momento nominal. Aplicado el momento, según nuestros conocimientos de resistencia de los materiales, observaremos que en este caso el borde superior de la viga ha de estar sometido a tensiones de compresión y la parte inferior, por debajo, ha de estar sometido a tensiones de tracción. Ahí está la posición del eje neutro, que es la línea a partir del cual hacia arriba todo está comprimido y hacia abajo está todo traccionado, ya que en este caso el momento flector es de signo positivo. Bien, el hormigón inmediatamente reacciona. El hormigón reacciona mediante tensiones de compresión y observen cómo se distribuyen estas tensiones, ¿ya? El esquema que estoy describiendo en este momento es para cuando la viga llega al estado límite último, o sea, cuando la viga entra en colapso. Eso es lo que estoy describiendo en este momento. Entonces, el hormigón reacciona con tensiones que lo vamos a denominar sigma C, y observen que el diagrama de tensiones de compresión del hormigón se distribuye de manera tal que conforme me acerco al eje neutro, las tensiones van disminuyendo.
Y además podemos ver que las tensiones no se distribuyen de manera lineal, sino que el diagrama de tensiones tiene un cierto grado de curvatura. Bien, eso en cuanto al hormigón que está por encima del eje neutro en este caso. Por debajo del eje neutro, en el momento de la ruptura, se asume que el hormigón está fisurado. Por lo tanto, el hormigón, al estar fisurado, ya no interviene en la resistencia de la viga. Por lo tanto, es imprescindible colocar barras de acero en la zona traccionada para que estas barras se encarguen de soportar las tensiones de tracción que el momento flector le hace llegar a esa zona. Bueno, ahí están las fuerzas de reacción. Ojo, una cosa es acción y otra cosa es reacción. Ahí estoy mostrándoles las fuerzas de reacción que aparecen en cada barra de las barras que se encuentran por debajo del eje neutro, que en este caso las vamos a llamar armadura traccionada. ¿Qué más tenemos? Vamos a denominar T sub S a las fuerzas que aparecen en las barras de acero que están ubicadas en la zona traccionada. Y bueno, también generalmente por cuestiones de carácter constructivo se debe colocar barras de acero en la zona comprimida. Bueno, estas barras trabajan junto con el hormigón y por lo tanto, cuando aplicamos el momento, estas barras reaccionan, ¿no? Donde en cada barra aparecen fuerzas de reacción, ya que el momento flector comprime a todo lo que está por encima del eje neutro y tracciona a todo lo que está por debajo del eje neutro. Y lo que estoy mostrando aquí en la sección transversal son las reacciones del hormigón y de las barras de acero. Vamos a denominar con C sub S a las fuerzas de reacción que aparecen en las barras de acero que están en la zona comprimida. Continuando. Bueno, a continuación les voy a describir prácticamente lo que les mostré hace un momento, pero con un poquito más de detalle, pero ya no visto en 3D, sino visto directamente en el plano. Pues bien, ahí está la sección transversal de la viga que les he estado describiendo, y esta sección transversal, como les dije al principio, tiene su ancho, tiene lo que llamamos la altura total. Luego, si a esta viga le aplicamos un momento, en este caso es el momento nominal, pues por encima del eje neutro, que en este caso el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal, por encima del eje neutro el hormigón ha de estar comprimido. Y por debajo del eje neutro el hormigón está fisurado. Como está fisurado, pues en estas condiciones la viga entraría directamente en colapso. Pues para que no entre en colapso, obligatoriamente tenemos que colocar barras de acero en la zona traccionada. Si no colocamos barras de acero en la zona traccionada, pues la viga ha de entrar en colapso de manera prematura. Bien, ahí estoy indicando el borde superior, en este caso está comprimido, y el borde inferior se encuentra traccionado. Es que el momento flector es positivo. Si el momento flector fuese de signo negativo, esta figura se tiene que invertir. Se tiene que invertir. Bueno, ahí está la letra C, que representa la variable que nos da la posición del eje neutro. La posición del eje neutro siempre se mide a partir del borde comprimido, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Bueno, en flexión simple el eje neutro queda siempre hacia abajo o queda dentro de la sección transversal, por lo tanto, desde el borde comprimido mido esta distancia y eso es C, el eje neutro. Prosiguiendo, A sub S1
es la nomenclatura que utilizamos para indicar el área o la sección transversal de las barras de acero que están en la zona traccionada. Y estas barras tienen las siguientes distancias. Primero tenemos la altura útil, es la distancia del borde comprimido al baricentro de la armadura, que en este caso es la armadura traccionada, y R1 es lo que denominamos el recubrimiento mecánico. Es la distancia del borde traccionado al baricentro de la armadura traccionada. Bueno, y finalmente también hay barras de acero en la zona comprimida. A sub S2 es la nomenclatura para indicar el área o la sección transversal de estas barras de acero. Y en cuanto a la armadura que está en la zona comprimida, pues también tiene su recubrimiento mecánico, que lo identificamos con R sub 2. Generalmente, la armadura comprimida no es necesario colocar en una viga desde el punto de vista de resistente. Sin embargo, siempre se debe colocar por lo menos una barra en cada esquina para tener donde asegurar otra armadura que se denominan estribos, que por el momento no los estoy mostrando. Bien, entonces rápidamente, A sub S1 es la armadura, que es la sección transversal de las barras de la zona traccionada. Esa sección transversal se mide en centímetros cuadrados. A sub S2 también es el área de las barras de acero que están en la zona comprimida, se mide en centímetros cuadrados. B es el ancho, que se mide en centímetros. H, la altura, se mide también, la altura total, que se mide en centímetros. D, la altura útil o altura eficaz, también se mide en centímetros. R1, el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada, se mide en centímetros. Y R sub 2, el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida, que se mide en centímetros. Bueno, nosotros utilizamos el sistema de unidades técnico, ¿ya? Al menos eso he observado, todos los docentes en la Gabriel N. Moreno utilizan el sistema de unidades técnico, cosa que es algo extraño porque afuera ya en el ámbito profesional nadie utiliza el sistema de unidades técnico, utilizan el sistema internacional, ¿ya? La misma norma americana, ya para Latinoamérica, trabaja con el sistema internacional de unidades de medida. Yo intenté en una oportunidad trabajar con el sistema internacional, pero hubo dificultades, ¿no? Por cuanto, si ya nomás con el contenido de la materia hay dificultades, y querer meter de golpe el sistema internacional, pues complicaba un poco más. En realidad, este cambio al sistema internacional tiene que ser a nivel de todos los docentes. Para ello, el decano, los directores, como son autoridades académicas, tendrían que pasar una circular a todos los docentes y decir obligatorio que todos utilicen el sistema internacional. Bien, jóvenes, continuando. Ahí nuevamente les muestro la viga en volado. Ya comentamos que ese es el ancho de la sección transversal, la altura total, y si a este elemento le aplicamos un momento flector en su extremo libre, ¿ya? El momento nominal, pues el eje neutro en flexión simple queda ubicado dentro de la sección transversal. Por lo tanto, por encima del eje neutro el hormigón está comprimido y desde el borde comprimido hasta donde está el eje neutro, ahí está la variable que me da la posición del eje neutro. Y bueno, pues el hormigón reacciona bajo esta carga, bajo esta solicitación que es el momento nominal. El hormigón de la zona comprimida reacciona con tensiones que le vamos a llamar sigma C. Y a la resultante de este volumen de tensiones, le vamos a llamar C sub C, a la resultante de ese volumen de tensiones.
Bien, eso por un lado. Por otro lado, por debajo del eje neutro está todo traccionado. Como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, entonces sí o sí tenemos que colocar barras de acero. Estas barras de acero son las que se encargan de soportar toda la tracción que aparece por debajo del eje neutro. O sea, estas barras se encargan de soportar las tracciones que producen el momento flector. Y, bueno, A sub S1 es el área de estas barras y vamos a llamar con T sub S a la resultante de las fuerzas que aparecen en cada una de estas barras. ¿Ya? Ojo, que aquí pareciera ser que T sub S estuviese comprimiendo a la barra. No, no. Ya, en realidad, estas barras están sometidas a tracción. Hay una acción traccionante. Y aquí lo que estoy mostrando es la reacción. La reacción. Bien, luego, pues, esas armaduras tienen dos distancias. Una es la altura útil, desde el borde comprimido al baricentro de esa armadura, y luego tengo otra distancia, que es el recubrimiento mecánico, la distancia del borde inferior al baricentro de la armadura traccionada, y luego hay una distancia que es igual a la altura útil menos la variable que me da la posición del eje neutro. Bueno, y finalmente, la armadura que hay en la zona comprimida, A sub S2, esta armadura tiene también su correspondiente recubrimiento mecánico. Bueno, acabo de darme cuenta que esto les estoy explicando ya dos veces y no puede ser así porque me la voy a pasar el tiempo explicando. Expliqué en el plano y en 3D, pues lo que voy a hacer para el siguiente semestre, voy a eliminar eso que está en el plano y directamente voy a explicar mediante esta figura que está en 3D. Continuando, ahí está, acabo de hacer emerger, observen, la resultante de las fuerzas correspondientes a la armadura que está en la zona comprimida. A esa resultante lo vamos a identificar con C sub S. Entonces, T sub S es la resultante correspondiente a las fuerzas que aparecen en la armadura traccionada. C sub S, la resultante de las fuerzas que aparecen en la armadura que está en la zona comprimida. Y C sub S es la resultante de las tensiones de compresión que aparecen en el hormigón que está por encima del eje neutro. Bien, en este gráfico, la solicitación actuante, la carga, diríamos, es el momento flector. En este caso, en principio estoy trabajando con el momento denominado momento flector nominal. Y las solicitaciones resistentes, los que se encargan de resistir a este momento, son C sub S, la resultante del diagrama de tensiones de compresión en el hormigón, T sub S, la resultante de las tensiones en la armadura A sub S1, y C sub S, que es la resultante de las tensiones en la armadura A sub S2. Ahí están entonces la solicitación actuante y las solicitaciones resistentes. Y bueno, hablando de solicitaciones actuantes y resistentes, recordarán ustedes las hipótesis simplificativas. Concretamente, la quinta hipótesis dice que tiene que haber equilibrio estático entre las solicitaciones actuantes y las solicitaciones resistentes. Bueno, un detalle que quiero hacer hincapié es que en el momento de la rotura, con respecto al hormigón que está en la zona comprimida, el hormigón comprimido, en el momento de la rotura, el diagrama de tensiones muestra que este tiene una distribución curvilínea. Tiene una distribución curvilínea.
de manera tal que las tensiones van disminuyendo gradualmente hasta que a nivel del eje neutro las tensiones son nulas, no hay tensión. Recuerden que a nivel del eje neutro, tanto las tensiones como las deformaciones son nulas. Prosiguiendo, la letra C es la variable que me da la posición del eje neutro y R1, el recubrimiento mecánico de A sub S1, y R2, el recubrimiento mecánico de A sub S2. Bueno, entonces continuamos. A continuación vamos a describir y obtener las ecuaciones que utilizamos para el diseño a flexión simple. Esta vez la viga que estaba mostrándolos en 3D, lo vamos a ver de un costado, de perfil. Ahí está la viga empotrada en su extremo izquierdo, libre en el extremo derecho, lleva barras de acero en la parte superior y barras de acero en la parte inferior. Bueno, si a esta viga le aplicamos un momento flector, el momento nominal, entonces, como es la solicitación actuante, inmediatamente van a aparecer las solicitaciones resistentes. ¿Cuáles son? Ya lo vimos en 3D, a continuación lo vamos a ver de perfil. Ahí está la posición del eje neutro. Por encima del eje neutro, el hormigón está comprimido. Ahí están las tensiones de reacción del hormigón, ¿ya? El hormigón reacciona con tensiones que observen cómo se distribuyen de manera curvilínea. En el momento de la rotura, las tensiones de compresión se distribuyen de manera totalmente curvilínea y sigma C es la tensión correspondiente a la fibra que está en el borde superior comprimido. Y observen que la máxima tensión de compresión no está precisamente en el borde superior, sino que bajando un poquito más abajo, ahí está la tensión máxima de compresión. Bueno, resistencias de los materiales, pues, nos enseñan que las tensiones máximas, cuando tenemos un elemento trabajando flexión simple, nos enseñan que las tensiones máximas están en los extremos. La tensión máxima de compresión en el borde superior, la tensión máxima de tracción en el borde inferior. Y bueno, aquí vemos que no se cumple eso. Bueno, resulta que no se cumple debido al fenómeno de fluencia y o de plastificación del hormigón. El hormigón es un material bastante complejo, es una piedra, pero obviamente es una piedra artificial, preparada por el hombre. Y el hormigón tiene, pues, varios componentes. Uno de esos componentes, cuando fabrican cemento, ¿ya?, es la arcilla, o sea, la greda, la arcilla. La arcilla es un componente. Y recuerden que la arcilla es un suelo plástico. Tiene índice de plasticidad, ¿ya?, que hace de que la arcilla, cuando está húmeda y le aplicamos una cierta carga de compresión, la arcilla sufre una deformación instantánea y con el tiempo esa arcilla húmeda se sigue deformando. Bueno, pues ahí está el resultado el hecho de que el cemento tenga ese componente. Bien, continuemos. Ahí está la resultante del diagrama de tensiones de compresión y A sub S2 es la armadura que está en la zona comprimida y ahí está la resultante de las fuerzas que aparecen en la armadura comprimida, que le llamamos C sub S, y luego por debajo del eje neutro está la armadura traccionada. El momento flector a esta armadura le hace llegar una fuerza
traccionante dirigida hacia la derecha. Pues a toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Esa es la reacción que le vamos a llamar T sub S. Pues bien, allí estoy mostrando la solicitación actuante y las solicitaciones resistentes para el caso de flexión simple. Bien, la posición del eje neutro lo definimos por medio de la variable C. Luego, otras dimensiones geométricas que es imprescindible conocer son la altura útil, la distancia del borde comprimido al baricentro de la armadura traccionada, también el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Ahí tengo una distancia, es la altura útil menos R2, y finalmente más abajito está el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada. Otras dimensiones geométricas que necesito conocer, por ejemplo, la resultante del diagrama de tensiones de compresión, ¿no? Que es E sub E, tiene su correspondiente línea de acción. Aquí estoy prolongando un poquito la línea de acción de la resultante del diagrama de tensiones de compresión. Entonces, la resultante C sub C con respecto al borde comprimido se encuentra a una distancia que le vamos a llamar lambda por C. O sea, la resultante del diagrama de tensiones de compresión, que es una fuerza, con respecto al borde comprimido se encuentra hacia abajo a una distancia que es igual al producto de un coeficiente lambda multiplicado por C. C es la variable que me da la posición del eje neutro. Pues bien, inmediatamente hago una pregunta. Una pregunta y voy a ver, por acá están los alumnos de hormigón. Y la pregunta va dirigido a, aquí vamos a ver, Torrico Medina. ¿Se encuentra Torrico Medina? Sí, ingeniero. Bueno, Torrico, va a la siguiente pregunta. Si este diagrama, que es curvilíneo, lo reemplazamos por un diagrama perfectamente rectangular, de altura igual a C. Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué valor debería tener el coeficiente lambda? Nada, Torrico. Vamos a Valdés Barba. No está. Yura Ortega. Tampoco. Rodas Romero. Vuelvo a repetir la pregunta. Si este diagrama curvilíneo, el diagrama de tensiones de compresión en el hormigón, lo reemplazo por un diagrama rectangular, entonces, bajo esas condiciones, ¿cuánto vale el coeficiente lambda? ¿Un voluntario? Ingeniero. El medio. El medio, vale. No vale así. El que va a responder, es que estoy poniendo nota. El que va a responder me tiene que decir primero su nombre. Ingeniero, soy fulano de tal. Muy bien, entonces decir, para que así yo pueda anotar. ¿Ya? Sí. Bueno, ya lo dijeron varios, la respuesta es correcta, pero no sé a quién darle puntaje, ni modo, ahí quedamos. Si lo reemplazo por un diagrama rectangular, pues lambda ha de ser igual a 0,5. Pero, pues en la realidad, jamás nunca el diagrama de tensiones de compresión en el hormigón, en el momento de la rotura, va a ser rectangular. Siempre es curvilíneo. Y por lo tanto, lambda es un coeficiente que lo tenemos que determinar en base a este diagrama. Ahora, este diagrama está formado, partiendo de este punto, por un tramo inicialmente rectilíneo. Luego viene una parábola
de quinto grado. Luego viene un tramo que es una parábola de tercer grado y así. Es bastante compleja esta ecuación, esta línea curva. En la práctica, esta línea curvilínea se lo reemplaza por el diagrama parábola-rectángulo. Se lo reemplaza por el diagrama parábola-rectángulo y así es más fácil poder hallar el valor del coeficiente lambda. Bueno, pero eso lo vemos más adelante. Continuemos. ¿Qué más tengo? Pues bien, ahí está la distancia de la resultante del diagrama de tensiones de compresión a el baricentro de la armadura traccionada es la altura útil menos lambda por C. Y finalmente, ahí tengo otra distancia. ¿A qué se da igual esta distancia? Sencillo, es la altura útil menos el eje neutro. Es D menos C. Resulta que necesito todas estas dimensiones para plantearme las ecuaciones de equilibrio que vamos a continuación a determinar. O sea, aplicando la quinta hipótesis que dice que tiene que haber equilibrio estático entre solicitaciones actuantes y resistentes, vamos a llegar a las ecuaciones que nos permiten diseñar vigas a flexión simple. Bien, con respecto a sigma C, la magnitud de la tensión de compresión en el hormigón correspondiente al borde comprimido se obtiene mediante esta fórmula, 0,85 por Fc' y al medio hay un coeficiente alfa. Al medio hay un coeficiente alfa, donde este coeficiente alfa está en función del aplastamiento que sufre el hormigón comprimido, de la deformación del hormigón E sub C. Cuando la deformación es pequeña, obviamente sigma C también es pequeño. También es pequeño. Pues bien, aquí va una pregunta para Ledesma García. ¿Está Ledesma García? No está. Yaveta Flores. Sí, ingeniero. Muy bien, Yaveta. Va la siguiente pregunta. Acabo de mencionar que para calcular la tensión de compresión en el hormigón correspondiente a la fibra que está en el borde superior, aplico esta formulita, 0,85 de alfa por Fc', donde alfa, dije, está en función de la deformación del hormigón, del aplastamiento que sufre el hormigón. Pues bien, la pregunta va referida al aplastamiento que sufre el hormigón. La pregunta dice, ¿a partir de qué magnitud de aplastamiento el hormigón se encuentra trabajando a su máxima capacidad resistente? Bueno, el hormigón trabaja desde 0 hasta el 3 por 1000, que es su máxima cantidad de aplastamiento. No le dije en qué rango. No dije. Yaveta, no está bien su respuesta. López Ucamaita. Tampoco. Martínez Ayacoyo. Presente, ingeniero. Adelante, la misma pregunta. El hormigón. ¿Puedes repetir, por favor? Tiene que estar atenta. Es que tengo más de 60 alumnos. Por favor, tiene que estar atenta. Martínez Pizarro. Sí, ingeniero. ¿Ya? La respuesta es a partir del 2 por 1000. Excelente. Esa es la respuesta.
Y Martínez Pizarro tiene nomás buen puntaje hasta la fecha. Hay varios alumnos ya se están destacando, pero la mayoría no. Evidentemente, acá arriba el hormigón, ya vimos los planos de rotura, los planos de deformación, ¿ya? El hormigón sufre un aplastamiento que evidentemente varía entre el 0 y el 3 por 1000. Pero mi pregunta era, ¿a partir de qué deformación el hormigón se encuentra trabajando a su máxima capacidad resistente? Y la respuesta es a partir de una deformación del 2 por 1000. Esa es la respuesta. Y una preguntita bastante sencillita. Menchaca Caballero. No está. Mendizábal Herbas. Tampoco. Meneses Fernández. Sí, ingeniero. Acabamos de mencionar de que a partir de un aplastamiento del 2 por 1000, ya el hormigón se encuentra trabajando a su máxima capacidad resistente. Pues usted dígame, ¿cuál es esa capacidad máxima resistente del hormigón a compresión? No sabría, ingeniero. Ya, hay que estudiar, Roxana, hay que estudiar fuerte y duro. Hormigón es una materia que requiere de mucha dedicación. Meneses Flores. Presente, ingeniero. Adelante con la pregunta que le he hecho. 3 por 1000. No, usted sí no escuchó nada. Yo no pedí deformación. ¿Puedo Pedí responder la tensión, la resistencia. ¿Ya? Dijimos que a partir de un aplastamiento del 2 por 1000, el hormigón trabaja a su máxima capacidad resistente. Y la pregunta, ¿cuál es esa máxima capacidad resistente? 0,85 de Fs'. 0,85 de Fs'. Respuesta correcta. Respuesta correcta. La máxima capacidad resistente es 0,85 de Fs'. O sea, en otras palabras, a partir de un aplastamiento del 2 por 1000, alfa vale 1. Alfa vale 1. Y para aplastamientos menores al 2 por 1000, alfa vale menor a 1. Alfa es un coeficiente que se determina en función del aplastamiento que sufre el hormigón. Pues bien, continuemos. Sin base es una tensión que varía entre 0 y 0,85 de Fs'. Continuamos. Ahora, aquí justamente estoy ya expresando lo que acabo de mencionar. Dice, si el aplastamiento del hormigón es menor al 2 por 1000, entonces dice, alfa ha de ser menor a 1 y por lo tanto, la tensión sigma C ha de ser menor a 0,85 de Fs'. ¿Qué significa? Si el aplastamiento es menor al 2 por 1000, el hormigón no ha de trabajar a su máxima capacidad resistente. Y eso no es bueno. Al hormigón le tenemos que hacer trabajar a su máxima capacidad resistente. Bueno, entonces para ello, cuando diseñemos, tenemos que asegurarnos de que el aplastamiento del hormigón debe ser mayor o igual al 2 por 1000. ¿Qué más tenemos? Ahí está, ¿ven? Si el aplastamiento es mayor o igual al 2 por 1000 y menor o igual al 3 por 1000, entonces alfa vale 1 y el hormigón se encuentra trabajando a su máxima
capacidad resistente, ¿no? Ahí está lo mismo que estuvimos hablando, pero en el lenguaje de los ingenieros, o sea, las matemáticas. Luego, ahora determinemos C sub C, que es la resultante del diagrama de tensiones de compresión en el hormigón. Aquí, este diagrama de tensiones lo estamos viendo de perfil, de un costado. Hace un momento lo mostré en 3D, o sea, este diagrama de tensiones en realidad es un volumen de tensiones. Entonces, para encontrar C sub C, lo que tengo que hacer es encontrar ese volumen de tensiones. Y toda figura volumétrica, pues, es un elemento en 3D, tiene 3 lados. Por lo tanto, si quiero encontrar la resultante, debo multiplicar esos 3 lados. Y justamente eso es lo que está hecho acá. C sub C, dice, es el producto de B. Es el ancho de la sección transversal, que en este caso no lo estoy viendo. C es el eje neutro, que en este caso es la altura del diagrama de tensiones de compresión, y sigma C es la tensión. Es el producto de 3 lados. Ahora, sigma C, ya sabemos que es igual a 0,85 de alfa por Fc'. Entonces, reemplazando sigma C, voy a tener 0,85 de alfa por Fc' por B y por C. Luego, aquí hacemos una pequeña simplificación. Al producto de 0,85 por alfa, ya le vamos a llamar phi. Aquí está, le vamos a llamar phi. Por lo tanto, en definitiva, C sub C, la resultante del diagrama de tensiones de compresión, es phi por B, por C y por Fc'. Bien, ahora encontremos la resultante de las otras solicitaciones resistentes. Bueno, ahí estoy mostrando que phi es 0,85 por alfa. Alfa es un coeficiente de corrección para la tensión de compresión en el hormigón. Bien, ustedes recuerdan esta formulita que dice que la tensión sobre cualquier material, ¿no? La tensión normal es fuerza sobre área, fuerza sobre área. De ahí despejo la fuerza, por lo tanto la fuerza tiene que ser el área por la tensión. Aplico esta formulita para calcular C sub S y T sub S. Por ejemplo, T sub S ha de ser igual al área de las barras de acero por la tensión en esas barras de acero. De igual manera, calculo C sub S, ¿no? Esa fuerza resultante es el área de las barras de acero que están en la zona comprimida por la tensión en esas barras de acero. Y de esa manera encuentro las otras fuerzas resistentes. Pues bien, inmediatamente puedo plantearme la primera ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser igual a 0. Y ahí va. C sub C más C sub S menos T sub S tiene que ser igual a 0. Reemplazando en esta ecuación de equilibrio las ecuaciones que he determinado para C sub S, T sub S y C sub S, ahí va. Reemplazo y de esa manera logro obtener la primera ecuación de equilibrio, más exactamente es una de las ecuaciones que utilizamos para diseñar vigas que trabajan a flexión simple. Proseguimos. Ahí estoy mostrando otra vez el mismo gráfico, y pues continúo planteándome ecuaciones de equilibrio.
Ahora voy a plantearme la siguiente ecuación de equilibrio. Sumatoria de momentos. ¿Ya? Voy a plantearme la ecuación de equilibrio, sumatoria de momentos con respecto al punto O. ¿Dónde está el punto O? Aquí está el punto O. Ahí. Ese es el punto. Tomando sumatoria de momentos con respecto a este punto, observamos que T sub S no interviene en la ecuación de momentos porque pasa por ese punto. Los que producen momentos con respecto al punto O son el momento nominal, el diagrama de tensiones de compresión, concretamente la resultante, y C sub S. Y para calcular esta sumatoria de momentos, necesito los brazos de palanca de cada una de estas fuerzas. Ahí lo tengo en el gráfico. El brazo de palanca de C sub C, aquí está, es D menos lambda por Z. El brazo de palanca de C sub S con respecto al punto O es D menos R2. A la altura útil le quito R2 y tengo el brazo de palanca de C sub C. Pues bien, utilizando esos brazos de palanca, ahí está. M sub N, que es momento, menos C sub C por su brazo de palanca, menos C sub C por su brazo de palanca, igual a 0. Ahí está la segunda ecuación de equilibrio. Ahora, recordemos que C sub S es phi por B por C Fs'. Por un lado, también recordemos que C sub S es A sub S2 por sigma S2. Y bueno, reemplazando estas dos expresiones en la ecuación de equilibrio de momentos, voy a llegar a esa expresión. ¿Ya? Momentico, aquí hay un error. Hay un error. Alguien me dice cuál es el error. A ver, veamos. Mercado Arias, Pablo. Hay un error en esa fórmula. ¿Cuál es ese error? No está. Miranda Chávez. No está. Olivera. No está. Osinaga. No está. Hay un grupo de alumnos, varios, que no vienen. Parada Gutiérrez. Presente, ingeniero. A ver, usted, ¿será que me puede decir, en esta última fórmula hay un errorcito? Nada. Vamos al siguiente. Peredo Dorado. Never. Pérez Mendoza. Pérez Vaca Mitzi. Ingeniero, pregunta? buenas noches. Sí, usted es Pérez La Vaca. A, ¿Ya? ¿Qué dice? en la fórmula. Sí, Adelante, le escucho. Pregunté que esta fórmula tiene un error. ¿Cuál es ese error? la letra A. ¿Puedo No. responder la pregunta, ingeniero? No. Ya. ¿Cómo apellida? Terraza Vázquez. Ya, ahorita. Terrazas Vázquez, adelante. El error está en el último paréntesis donde dice C menos el recubrimiento número sub 2. No. Si es D menos C. ¿Puedo responder, ingeniero? Martínez. ¿Cómo apellida? Martínez. Martínez. Adelante, Martínez. El error está en el 085. Correcto. Ya, les he hecho una preguntita ¿cómo diríamos? De álgebra, pero álgebra bien elemental. Miren, pues, esta es la ecuación de equilibrio que me había planteado. Aquí está C sub S y aquí está C sub C y C sub S. C sub S es phi por B por C por F' y C sub S es A sub S2 por sigma 2. Y lo que dije, que estas dos expresiones reemplazo en la ecuación de equilibrio. Y al reemplazar aquí en C sub C, debería ir solamente phi, ¿no? Phi por B por C por Fc', pero hay un error. Y no solamente un error, dos Igual errores. el A. B El por A. C debería ser. Sí, correcto.
Entonces, bueno, con el permiso de ustedes, voy a corregir inmediatamente esos errorcitos. Bueno, no le llamaremos errorcitos, errores. Listo. Entonces, esto está por demás. Y esto tiene que ser C. Y listo. Bueno, ok. Phi por B por C, FC'. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Ahora sí está bien la ecuación. Bien, jóvenes. Continuamos entonces. Y bueno, finalmente, pues, esa es la segunda ecuación de equilibrio. La segunda ecuación. Vamos ahora, continuando con esto de las ecuaciones de equilibrio. Ahí está la primera ecuación de equilibrio que hemos obtenido, sumatoria de fuerzas horizontales. Ahí está la segunda ecuación de equilibrio, que en este caso había estado bien, no sé por qué razón estaba mal en la anterior diapositiva. Y ahora, a estas dos ecuaciones de equilibrio le tenemos que acompañar con la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Estoy mostrando nuevamente a la izquierda la viga en volado con sus dimensiones geométricas. Entonces, a toda viga, cuando le aplicamos un momento y aplicando la hipótesis de Bernoulli, que dice que las secciones planas se mantienen planas hasta la rotura, pues debido al momento flector, esta sección se ha de deformar. Ahí está, se deforma. El hormigón arriba sufre un aplastamiento. Ahí está la posición del eje neutro, que lo definimos por medio de la variable C. Ahí está el aplastamiento que sufre el hormigón, el aplastamiento que sufre la armadura comprimida, y el alargamiento que experimenta la armadura traccionada. Pues bien, entre el plano sin deformar y el plano de rotura, o sea, el plano deformado, aparecen una serie de triángulos acá. Pues la ecuación de compatibilidad de las deformaciones se obtiene relacionando los catetos de los distintos triangulitos que aparecen acá. Y bueno, entonces la ecuación de compatibilidad de las deformaciones es la siguiente. E sub C es AC, cateto opuesto sobre cateto adyacente. E sub S2 es AC menos R2. E sub S2, ya, este triangulito pequeñito. E sub S2 es AC menos R2. Esto es C menos R2, este pedacito. A C le tengo que quitar R2 y me queda este cateto. Y finalmente, agarrando el triángulo que está por debajo del eje neutro, ¿ya? E sub S1 es AD menos C. Ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, que es la tercera ecuación que utilizamos para diseñar a flexión simple. Bien. Pues bien, parcialmente he concluido, he deducido paso a paso las ecuaciones que se utilizan para diseñar a flexión simple. Desde luego, estas ecuaciones han sido deducidas en el supuesto que el diagrama de tensiones de compresión que está por encima del eje neutro, el diagrama de tensiones de compresión, es totalmente curvilíneo. Bien, ahora, vamos a ver el método simplificado. Pero estimo que esto lo vamos a dejar aquí nomás. Tengo ahorita una pequeña urgencia. Para no dejar a medias, porque esto lo tengo que explicar bien,
A continuación vamos a ver el método simplificado que pregona la norma americana. Y para no dejarlo a medias, lo vamos a dejar para el día viernes. El día viernes vamos a concluir esta primera clase de deducción de las ecuaciones. Sí. ¿Cómo podemos saber cuando el momento nominal genera un aplastamiento en la armadura de compresión? ¿Cuándo se da ese aplastamiento? ¿No podría haber una ecuación que nos diga a partir de este límite se genera el aplastamiento en la armadura? Desde luego que sí, podemos encontrar ese límite a partir del cual la armadura empieza a trabajar a compresión, ¿no? En esto de que es lo que estamos viendo, flexión simple. Y para ello, yo necesito plantearme o analizar los distintos planos de rotura que se presentan en flexión simple, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy dibujando nuevamente una viga en volado. Esa es la viga en volado. Ya se supone que este extremo está empotrado, esto está empotrado, y se supone que esta viga lleva barras de acero. En el borde superior hay barras de acero, en el borde inferior también hay barras de acero. Y también se supone que esto está trabajando a flexión simple, donde M sub n es el momento nominal. Entonces, los planos de rotura para flexión simple, esto ya lo hemos visto, pueden estar en el dominio 2, en el dominio 3 o en el dominio 4. Sin embargo, para tener una idea más cabal, voy a dibujar los planos más importantes. Uno de ellos es el siguiente. Aplico el momento y esta sección se deforma. Y en el momento de la rotura queda, disculpen, y en el momento de la rotura, queda en esta posición, ahí. De manera tal que la armadura traccionada, que está acá abajo, alcanza un alargamiento de magnitud igual a 0.010. Y la viga entra en colapso debido al excesivo alargamiento de la armadura traccionada, ya que para un alargamiento de esta magnitud desaparece la adherencia entre el hormigón y el acero y el hormigón cae en pedazos. Y observen que para este plano de rotura, el hormigón que está en el borde superior no está sometido a ninguna deformación y por ende no hay tensión, ni de tracción ni de compresión. Ahora le muestro el otro plano de rotura especial, obviamente para flexión simple. El otro plano de rotura especial es este. Ahí. ¿Por qué digo que es un plano de rotura especial? Porque para este plano ya el hormigón ha de sufrir un aplastamiento. ¿Cuánto es ese aplastamiento? 0.002. Es otro plano de rotura especial. Luego tengo este otro plano de rotura especial. El de acá. Momentico. Estoy mal. Muy mal. Voy a borrar esto.
Creo que control Z sirve para borrar, ingeniero. ¿Cómo dice? Creo que si no me equivoco, control Z sirve para borrar. Lo borra. Control Z. Ah, claro, control Z es para volver para atrás. Sí. Cuando uno se equivoca, vuelve para atrás y automáticamente desaparece lo que hicimos mal. Ahora, el otro plano de rotura especial es este. Ahí está. ¿Por qué es especial? Porque para este plano, el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000. 0.003. ¿Ya? Y luego hay otro plano de rotura especial que es este. ¿Por qué es especial? Primero, porque arriba hay un aplastamiento del 3 por 1000 y luego porque abajo la armadura traccionada experimenta un alargamiento pequeñito, un alargamiento, que es la deformación de fluencia del acero. Ah, disculpe, estoy mal, muy mal. Muy mal. Este es un plano de rotura espacial porque la armadura, ya, aquí va. Pero ¿qué estoy? Este es el otro plano de rotura especial. Ahí está. Ahora, ¿por qué es especial este? Porque para ese plano de rotura suceden dos cosas. El aplastamiento es 3 por 1000 y la armadura traccionada experimenta un alargamiento del 5 por 1000, o sea, 0.005. Bueno, ahora sí puedo responder a la pregunta que ha planteado su compañero. Dice, ¿cómo podemos saber o a partir de qué momento la armadura comprimida sufre aplastamiento? Pues bien, observen lo siguiente. Miren, estos son los planos de rotura especiales. Luego, dentro de estos, caben infinitos planos de rotura. Uno de ellos es el siguiente. Miren, ahí está. Ese es un plano de rotura. Para ese plano de rotura podemos ver que el hormigón sufre un pequeño aplastamiento. Pero, ¿qué podemos decir de la armadura comprimida? ¿Alguien me dice? ¿Cómo está la armadura comprimida? Para este plano de rotura que está con color negro. La armadura, en este caso, ha de experimentar un alargamiento. Un alargamiento. ¿No? Ahora, ¿a partir de qué plano la armadura empieza a ser comprimida? Pues bien, acá voy a dibujar otro plano. Ahí está, miren. Pues bien, para ese plano de rotura, la armadura comprimida no sufre ni alargamiento ni acortamiento. Ni alargamiento ni acortamiento. ¿Por qué? Porque el plano de rotura pasa justamente por el punto correspondiente a la sección sin deformar. Entonces, puedo encontrar la posición de este plano. Es más, alguien me dice cuánto vale la posición del eje neutro para este último plano para el cual la armadura
la armadura A2 no sufre ni alargamiento ni acortamiento. ¿Cuánto vale C? ¿Alguien me dice? R2, ingeniero. Ingeniero. Correcto, vale R sub 2. Entonces, a partir de ese plano, voy a dibujar, miren este siguiente. A partir de ese plano, si dibujo este otro, ya pues, a ese plano ya la armadura sufre aplastamiento. Entonces, a partir de aquel plano, cuyo eje neutro es igual a el recubrimiento mecánico, recién la armadura empieza a sufrir aplastamiento. No sé si esa es la pregunta que planteó su compañero, porque yo más o menos por ahí entendí la pregunta. Sí, ingeniero, a eso me refería, pero... Ya. Bien, buena pregunta, pero le comento que esta información es irrelevante. O sea, esta información no interviene en el diseño de vigas a flexión simple. Lo que sí interviene es la información que me da cada uno de los planos especiales, de los planos de rotura especiales, que más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, es bueno que repasen lo que vimos la clase del pasado lunes. Vimos ahí los planos especiales y es importante repasar esa partecita. Sí, Bien, jóvenes. Bien, jóvenes, entonces nos